¿Existen diferentes tipos de estadísticas? La respuesta es sí. Hay dos grandes campos dentro de la estadística y a menudo las personas pueden sentirse confundidas acerca de cuál es la diferencia entre ambos. Por ello vamos a tratar de aclararlo. Cada uno de ellos es importante para perseguir diferentes objetivos. Dichos campos se conocen como la estadística descriptiva y estadística inferencial. Si tienes dudas al respecto o quieres un poco más de información acerca de la diferencia entre estas dos áreas de la estadística, continúa viendo esta explicación, porque a continuación te explicaré cuál es la diferencia entre ambas estadísticas. Pero obviamente empezaré definiendo la estadística. La estadística es un estudio matemático que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica, la que tú elijas, y esta característica tiene que ser en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Empezaremos explicando la estadística descriptiva. Esta es la más conocida por la mayoría y, como su nombre lo indica, su objetivo es describir. En este caso se usan medidas numéricas para analizar datos y llegar a conclusiones a partir de ellas. Hay algunos elementos y categorías que pertenecen específicamente a este campo de la estadística, como por ejemplo estas. A continuación le explicaré las características de la estadística descriptiva mencionada anteriormente. El promedio es la medida de tendencia central que resulta del cálculo de la sumatoria de todos los datos, de una variable dividido entre el número de datos que contenga la misma. La dispersión tiene que ver con la distancia o diferencia que hay entre cada valor de la variable y el promedio de la misma. La medida de simetría, que son indicadores que permiten establecer el grado de simetría. La simetría es un término que hemos dado en clase, por lo que no se va a explicar en este vídeo. Y después, como la simetría, la exploración de relación y correlación entre conjuntos de datos y las presentaciones de resultados estadísticos en forma de gráficos, que esto, al ser dado, no es necesario su explicación. A continuación, la estadística inferencial, con qué es, sus tipos y la diferencia con la estadística descriptiva. ¿Qué es? La estadística inferencial es una área de la estadística que se encarga del estudio de las muestras estadísticas. A partir del análisis de dichas muestras, la estadística inferencial puede inferir, como bien su nombre dice, estimar o sacar conclusiones a partir de la muestra de una población. A su vez, la estadística inferencial tiene dos grandes grupos. Estos dos grandes tipos son la prueba de significancia o prueba de hipótesis, que consiste en poner a prueba las afirmaciones que se hacen acerca de una población a partir de la medida de la muestra y la estimación de intervalos de confianza. La diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es que la primera solo se encarga de hacer descripciones a partir de ciertos datos y después los refleja en una gráfica, mientras que la segunda va más allá y hace estimaciones acerca de los datos que se recogen de las muestras que se toman de la población, además de realizar la gráfica realizada en la descriptiva. Ahora nos toca aplicar estas estadísticas a la vida real. A continuación les expongo mi trabajo realizado sobre el Real Madrid, sobre sus datos de esta temporada, con sus partidos jugados, partidos ganados, empates, disparos, goles, tarjetas amarillas y rojas, y debajo de cada gráfico pongo el porcentaje de cada más el número real. A continuación, un pequeño detalle, que es un tip, que es cuando los datos son buenos se suelen mostrar más grandes y cuando son malos se suelen hacer un poco más pequeños. Y esto es para destacar más lo bueno que lo malo y parezca que lo hace mejor. En este caso es Real Madrid. A continuación, una gráfica descriptiva de la evolución de Casemiro de 2014 a 2015-2016. En esta se comparan sus robos, sus tackles, sus despejes, sus disparos taponados, sus pases taponados, sus pérdidas, sus balones aéreos ganados y sus pases buenos. A continuación, una pequeña encuesta que sería inferencial, ya que es la gente la que opina sobre un tuit del diario.es, en el que dice que su primera encuesta tenía que ser una tontería como esta: ¿cómo prefiere la tortilla? Y la gente ha preferido un 70% con cebolla y un 30% sin cebolla. ¿Cómo se calculan o se obtienen estos datos? Es muy fácil. En el caso de la descriptiva solamente tenemos que ir a internet, mirar en una página en la que los datos sean fiables, recolectar esos datos, hacer su porcentaje, meterlo en una tabla Excel y se crea. Y en el caso de la inferencial es tan solamente hacer una encuesta que se puede hacer en Twitter
sencillamente.